Santo, adoramos tu santidad esta mañana. Tú eres santo, Señor, y tú habitas y reinas en santidad. Señor, en ti no se encuentra ninguna sombra ni variación, Señor. Tú eres quien eres. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Oh Cordero de Dios, inmolado en la cruz por nuestros pecados, te adoramos esta mañana y bendecimos su nombre. Toda gloria, todo honor sean dadas al Cordero de Dios, al Hijo del Dios viviente. Te adoramos, Señor, y te bendecimos esta mañana. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. No hay nadie que pueda hacer las obras ni las cosas que tú haces. Gracias. Señor, en estos momentos oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídos al cuerpo. Señor, bendice al dador alegre. Tú bendices al dador alegre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, el Cordero Santo de Dios. Amén. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. ¿Sí? Estamos viendo cómo Pablo está desarrollando el tema de la gracia, ¿verdad? Y pasó mucho tiempo en esto porque es algo muy importante que debemos entender los creyentes. Que nuestra salvación, el trabajo que Jesús hizo en la cruz, es completo, es pleno, no le falta nada. Y desafortunadamente muchas personas han sido engañadas y están inmiscuidas, involucradas en denominaciones o grupos que les dicen que tienen que hacer obras para ser salvos, ¿verdad? Y muchas de esas personas, como realizan que no pueden, nunca pueden llegar a la perfección de Dios, caen en lo que se llama el legalismo, la religiosidad, y en vez de acercarse a Dios, se apartan de Dios, ¿verdad? Porque no están caminando en su gracia, no están caminando en su poder, no están caminando en la libertad de la realización de que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos a un Salvador. Nuestra relación con Dios, con Jesús, consiste de la gracia que Él derramó y nuestra fe puesta en Él, confiando plenamente en nuestra salvación y caminando en la libertad y en una relación sana con Dios que Él quiere tener con nosotros, al nosotros reconocer que somos insuficientes, pero que Dios es todo suficiente. Al caminar humildemente delante de Dios y confesándole nuestros pecados, pidiéndole perdón y teniendo una relación correcta y en paz con Él. Y todo esto es por la gracia de Dios, porque la gloria le pertenece solamente al Cordero de Dios. Como cantamos hace rato, que fue inmolado, ¿verdad? Por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó, y dice la palabra de Dios que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Bueno, la semana pasada vimos cómo en contexto de lo que estamos estudiando, la justicia de Dios no es un atributo de Dios, sino es un acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador. Ven, yo sé que hemos conocido gente que antes eran personas terribles, odiosas, tal vez malvadas, violentas. Pero cuando Jesús entró a sus vidas y cambió sus corazones, ahora Él los ha declarado justos, están justificados. Vimos también que por medio de la Torá o la ley, Dios reveló a los hombres cómo deben vivir. Pero nadie puede vivir a la perfección de Dios, ¿verdad? Hablamos que la Torá, la ley, no fue dada para salvación. Porque nadie puede
guardarla. ¿Son cuántos? 612 mandamientos habíamos dicho. Además vimos cómo la muerte de Jesús satisfizo la justicia de Dios al pagar plenamente el precio del pecado. Vimos también que la Torá o la ley no fue dada para redimir a la humanidad, sino para definir lo que es el pecado. La ley lo definió. Finalmente vimos cómo ningún ser humano puede guardar la ley. Jesús confirmó la ley en el hecho de que la Torá confirma que ninguna persona puede salvarse a sí misma y que necesitamos un Salvador, como habíamos dicho. Entonces, este día vamos a comenzar el capítulo 4 de Romanos y vamos a ver los primeros 12 versículos. Y he intitulado este mensaje, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. A veces nos comportamos como que Dios nos debe algo, ¿verdad? Oh, Señor, vine a la iglesia, me presenté, tienes que premiarme, tienes que darme algo, esto tiene que contar para algo. Oh, Dios, hice esto, hice el otro, ahora me debes esto. No, el mensaje es, Dios no nos debe nada. Vamos a entrar en nombre del Señor. Vamos a ver a Romanos 4, capítulo 1, verso 2. No se imprimió, siempre. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Sigue con el tema de la gracia a Pablo. Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, aquí en la tierra nos podemos gloriar con los hombres todo lo que queramos, ¿verdad? Pero con Dios nadie se gloriará. Entonces aquí, según la carne, significa las obras de Abraham, lo que él hizo. Y es lo que está diciendo, diremos que Abraham, nuestro padre, ¿qué halló según la carne? ¿Qué encontró? Entonces, escriben sus papeles, yo sé que no imprimo ahora, pero dice, aquí hay un principio muy importante. Si somos salvos por nuestras propias obras, entonces tenemos de qué gloriarnos. Podemos decirle al Señor, hey, Señor, mira, hice mi cuota, hice tantas buenas obras, bla, 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 bla. Ahora me debes. Tienes que dejarme entrar a tu cielo. ¿Verdad? Eso es lo que implica cuando las personas en sus religiones, y no nomás es el cristianismo, muchas religiones, piensan que el hacer las obras van a ser salvas. Dios, este es otro principio, si quieren escribirlo, tenerlo. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Saben por qué? Porque solamente Él es digno de ser alabado y glorificado. Cuando los artistas en esta tierra, incluyendo los cristianos, cuando ellos reciben premios, ¿saben que ese es su premio? Porque le están quitando la gloria a Dios. Es algo muy serio. La iglesia, en muchos aspectos hemos caído. Estamos siguiendo al mundo. En vez de que el mundo se convierta al Señor, hemos caído en las cosas del mundo. Entonces, cuando a unos artistas cristianos, el Señor me mostró, cuando ellos suben a recibir esos premios que les dan, ese es su galardón. Ese es su premio. ¿Por qué? Porque le están quitando la gloria a Dios. Dios no nos llamó a competir ni con el mundo, ni con nosotros mismos. Dios nos llamó a darle y traerle gloria a Él. Entonces, Dios no comparte su gloria con nadie, porque solamente Él es digno de ser alabado y glorificado. La idolatría moderna
es esa que alaba a los hombres, alaba a los artistas, alaba a los atletas, alaba aún a los políticos y muchas veces se alaban a ellos mismos, ¿verdad? Lo que tenemos que comprender es que la gloria solamente le pertenece a Dios. La gloria solamente le pertenece a Dios. Tenemos que comprender eso. Si vamos a servir al Señor de veras, si realmente le vamos a servir, tenemos que comprender que la gloria se la tenemos que dar a Dios. Y un día Él, Dios, nos va a premiar por lo que hicimos por Él. Él es el que nos va a reconocer. Entonces, como dice la palabra de Dios, no debemos conformarnos a este mundo. No debemos de vivir nuestras vidas siendo guiados por este mundo, sino siendo guiados por la palabra de Dios. Y eso nunca va a ser popular. Siempre va a estar en contra de la corriente del mundo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para quién estamos viviendo nuestras vidas? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestro cónyuge? ¿Para otras personas? ¿Por instituciones? ¿Estamos viviendo nuestras vidas por el dinero? ¿Para quién estamos viviendo? Tenemos que tomar nuestra relación con Dios muy en serio, porque recuérdense que Dios va a venir por una iglesia que es sin mancha y sin arruga. El legalismo o la idea de que somos salvos por nuestras obras engaña a las personas haciéndolas creer que merecen ser reconocidos por sus actos religiosos. Yo tengo que ser reconocido, yo trabajé, esto, otro. ¿Cuándo me vas a dar un premio? ¿Qué me vas a dar? No. Hacemos obras para el Señor porque hemos sido salvos por su gracia. En otras palabras, vivimos nuestras vidas para el Señor. ¿Verdad? Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. ¿Verdad? O sea, es algo que se oye muy radical, pero es porque hemos, como iglesia en general, nos hemos apartado de los principios de la palabra. Muchos hicieron una encuesta, no hace mucho, y es muy poco el porcentaje del clérigo, los pastores, eso, escuchen eso, que creen que la palabra de Dios es la palabra infalible de Dios, o sea, que no tiene errores, que es perfecta. Pastores. ¿Quiénes son estos? Pues son pastores asalariados. ¿Y por qué sigues predicando? Pues porque ahí está mi cheque, de ahí vivo. ¿Verdad? Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas a todos. Y nos va a decir, ¿qué es lo que hiciste con mi palabra? ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Lo usaste para glorificar mi nombre cuando haces las obras? Las obras son importantes. ¿Pero por qué lo hacías? ¿Lo hacías por ti mismo? ¿Lo hacías por agradar a otros? ¿O lo hacías por agradarme a mí? Entonces he intitulado este mensaje, Dios no nos debe nada. Y a veces las personas tienen esa actitud, oh no Señor, ya hice esto y lo otro, tú me tienes que cumplir con esto y lo otro. Esa es una relación equívoca, porque es la creencia del legalismo o la religiosidad, el creer que podemos alcanzar favor para salvación ante Dios por medio de nuestras obras. El Señor reprenda ese espíritu. Ok, vamos a seguir. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Esto es muy bonito, es muy interesante. Entonces, escriben sus papeles. Pablo aquí cita a Génesis capítulo 15, verso 6, para probar que Abraham no fue justificado por obras. Abraham no fue justificado por sus obras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hay una cosa muy importante, miren, lo que creemos es lo que vamos a actuar. Podemos hablar todo el día, podemos citar pasajes bíblicos de memoria, podemos hablar cosas grandes, bonitas, pero al final del día, si no creemos eso en nuestros corazones, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, lo que creemos, lo que de veras creemos, es en lo que vamos a actuar. Podemos engañar a todo el mundo, podemos vernos muy bien presentables, podemos hablar todo lo correcto en frente de la gente, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Esa fue una de las acusaciones de Dios hacia Israel, que le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios nunca lo vamos a engañar. Entonces, Dios le hizo una promesa a Abraham y confió en que Dios la cumpliría. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le dijo, en tu simiente, dice, un hijo de tu cuerpo, van a ser bendecidas todas las naciones del mundo. Pero la promesa era con él y con Sara, ¿se acuerdan de eso? Y pasaron los años. Me parece que tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa. Y pasaron los años. Y pasaron los años. Se hicieron muy ancianos él y Sara. Llegó a esa edad que ya no podía tener hijos. Físicamente era imposible, ¿verdad? Pero porque Abraham le creyó a Dios, Dios se lo contó como si es como los negocios, ¿verdad? Cuando acreditan dinero a la cuenta. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios, Dios se lo contó, se lo acreditó a su cuenta como justicia. Fue justificado por creerle a Dios. Y al obtener esta justicia de Dios, Abraham no obedeció alguna ley, ni realizó algún ritual como la circuncisión. Escuchen esto. Simplemente creyó en Dios. Creyó en su promesa. Y para Dios, eso cuenta mucho. Nuestra fe cuenta mucho con Dios. Es lo que a Dios le agrada. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? Por eso nuestra fe crece cuando leemos la palabra de Dios. Fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la absorbemos a nuestra alma, cuerpo, espíritu, y le creemos a Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Porque lo que creemos, eso es lo que vamos a actuar. ¿Verdad? Oh, Señor, creo en ti y todo, pero ahí andan buscando préstamos y por acá y por allá, y andan haciendo esto y lo otro. Y cuando de a tiro se acaba todo es cuando acudimos a Dios. Pero escuchen esto es importante. Una de las promesas de Dios que nos hizo es que nunca nos abandonaría y tampoco nunca nos dejaría.
Y estamos viendo que los tiempos se están empezando a poner muy difíciles, ¿verdad? Estamos viendo mucho caos y todo eso tiene que cumplirse, pero al final del día vas a creer en eso. Vas a confiar en Dios hasta el final. Tenemos que hacer cuentas ahora con el Señor, más antes de que las cosas se empeoren. Tenemos que hacer cuentas con el Señor ya. Es decir, Señor, ¿dónde está mi fe? ¿De veras estoy creyendo en tu palabra? ¿De veras estoy viviendo mi vida como dice tu palabra? ¿O he hecho lo que yo quiero? Y la razón que digo esto es porque se aproximan días difíciles. Y la Biblia nos dijo, Jesús nos dijo, ya les dije de antemano lo que va a suceder, para que en mí tengan paz. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y determinar en nuestro corazón que vamos a creer en su palabra. Entonces, porque Abraham le creyó a Dios, a pesar de todo lo que pasó, ¿verdad? Los errores que cometieron, que le hizo caso a su esposa Sara, tomó a su sierva, tuvieron un hijo, Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Ismael representa la carne. Cuando hacemos las cosas en la carne, cuando no confiamos en Dios y vamos y hacemos las cosas en la carne, producimos Ismaeles en nuestras vidas. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael es el padre de los árabes. Esos que se están peleando con Israel son hijos de Ismael. Entonces, ¿qué pasó? Cuando obraron en la carne, cuando quisieron ayudarle a Dios, por decir así, crearon algo que los iba a perseguir por el resto de las edades. Ya hasta el final, Salmo 83 dice que los árabes van a creer en el Señor, se van a tornar a Él. Pero mientras, fíjense todo lo que está pasando en Israel. Es una riña familiar. Pero Dios dijo, no, Abraham, tú vas a tener un hijo con Sara. Y él va a ser el hijo de la promesa. Entonces, a pesar de que cometieron esos errores, Abraham le siguió creyendo a Dios. Y eso es, hermanos, la fe. Nuestra fe es por toda la vida. ¿Verdad? A veces hay personas que comienzan tremendamente en la fe y hacen cosas grandes para Dios, pero al pasar los años van declinando y su fe declina hasta que a veces se apartan de Dios. No, tenemos que comprender que nuestra fe es por toda la vida. Tenemos que determinar en nuestros corazones, Señor, tú dijiste que nunca me ibas a dejar ni abandonar y que un día ibas a venir por mí y yo me aferro a eso. Y voy a vivir mi vida de acuerdo a eso, de acuerdo a tus promesas, ¿verdad? Como Job dijo, Job, aunque me mate, voy a confiar en él. ¿Verdad? A pesar de las pruebas que estaba pasando Job, él tenía su confianza, su fe. Entonces es la fe lo que agrada al Señor, pero la fe en Él. Y no en nuestras obras, no en nosotros mismos, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestras propias habilidades, no en nuestro propio dinero, sino poner nuestra confianza y nuestra fe ¿en quién? En Él, en Jesús. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Cree en Él, cree en Jesús, con toda tu confianza en Él. Y que tu vida refleje tu fe. ¿Verdad? Que tus actos reflejen tu fe. Tu fe en Dios y en su palabra. Es muy importante. Es muy importante. Vamos a seguir. Versos 4 y 5 dicen, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está. Escriben sus papeles. Cuando creemos que somos salvos por nuestras obras,
le decimos a Dios que nos debe algo. Señor, me debes la salvación porque hice muchas obras. ¿Saben ustedes que los satanistas también hacen buenas obras? ¿Sí saben eso? Hay satanistas muy ricos que hacen muchos actos de caridad. No sé si sabían eso. Tienen tanto dinero, dan millones de dólares por apoyar a organizaciones caritativas. ¿Creen ustedes que ellos son salvos? ¿Creen ustedes que Dios se impresiona con eso? Y muchas veces lo hacen para encubrir sus actividades nefarias, lo que hacen a escondidas. Y cuando los atacan, dicen, a ver, dice tú millones de dólares para la caridad. A ver, ¿tú hiciste esto? Y es la manera que se defienden. Pero las obras, no importa si seas un millonario, si tengas mucho dinero y des la mayoría de tu dinero hacia la caridad, eso nunca te va a salvar. Porque le estás diciendo a Dios, mira Dios, mi mansión tiene que estar más grande que todos los demás porque yo di mucho más que todos, ¿verdad? Yo merezco más la salvación que todos porque yo di tanto dinero, tantas cosas. Dios no mira las cosas de esa manera. Porque como ya habíamos establecido, nadie puede guardar la ley de Dios a la perfección. Todos pecamos. Y solamente tienes que pecar una vez. ¿Sabías eso? Dice, el que viola cualquiera de estos mandamientos, los viola todos. Ya te amolaste, como decimos. Porque simplemente pecaste una vez. Entonces, todo el punto era de que Dios dio la ley para definir el pecado y para mostrarle a la humanidad que nadie puede vivir la vida perfecta que la justicia de Dios demanda. Porque la justicia de Dios demanda la perfección, que seamos sin pecado. Entonces, todos aquellos que hacen obras y creen que van a ser salvos por su obra, le dicen, Señor, ok, me debes. Por eso le puse este mensaje, Dios no nos debe nada, absolutamente nada. ¿Saben lo que Dios nos debe? Nos debe la condenación eterna a causa del pecado. Dios no te debe nada, ni me debe nada a mí. Es por su gracia. Si Dios solamente fuera justo, sin ser misericordioso y lleno de gracia, ¿saben qué? No estuviéramos aquí. Estuviéramos todos condenados a causa de ¿qué? Del pecado. Pero porque Dios es lleno de gracia y misericordia, Jesús fue solo a la cruz, Él solo, nadie lo acompañó, y pagó el precio por nuestros pecados en un acto absoluto. Fue completo, no le faltaba nada. Por eso, antes de morir, Jesús dijo, hecho está, se acabó, finito, se terminó, no falta nada más. Entonces, al que trabaja, se le debe un sueldo, ¿verdad? ¿Verdad que yo voy a trabajar y yo espero que me van a pagar? No estoy trabajando gratis. Si una persona, vamos a decir, ¿cómo se les llama? Un jardinero viene y le dice, hey, señor, le hago su yarda por tanto. Cuando él hace la yarda, eso, ¿qué pasa? Yo le debo a él, ¿verdad? ¿Qué le debo? Su salario. Entonces, cuando las personas obran y creen que van a ser salvos, le están diciendo, Señor, págame, me debes. Y la respuesta es, Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Fue su iniciativa por la cual ahora somos salvos. Él fue el que extendió su mano hacia nosotros. Por eso dice el verso más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?
que mandó ¿a quién? A su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que trabaja, que obra, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe, la confianza en Dios. Estamos hablando de la salvación. No lo confundan con las obras. Las obras son importantes y sí, Dios espera que hagamos obras, pero estamos hablando del acto o el hecho de la salvación. En los círculos teológicos lo llaman soterología, o el estudio de la salvación. Entonces, el que trabaja se le debe un sueldo, pero como no podemos trabajar, no podemos hacer nada por la salvación, Dios Dios ni nos llama a trabajar por nuestra salvación. Nos llama a trabajar en la obra para expandir su reino, pero no para salvarnos. Lo que nos está diciendo Dios es que ya hice la obra, hijo. Deja de estar afanándote, deja de estar viendo ¿cómo se le llama? En culpabilidad, porque nunca vas a poder hacer ningún acto suficiente para salvar tu alma. ¿Qué debes hacer? Pon tu confianza en mí. Pon tu confianza en Dios. Descansa en Él. Cuando finalmente realizamos la gracia de Dios, descansamos. Ay, gracias, Señor. Gracias. Y entonces después podemos hacer las obras de Dios con la seguridad y la firmeza que le pertenecemos a Él, somos de Él. Y todo lo que hagamos por Él, basado en eso, un día nos va a premiar el Señor. Un día y las palabras que yo quiero oír algún día, no sé cuándo, no sé qué tan lejos, es: bien hecho, buen y siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero oír. Esas son las palabras más gloriosas que ningún creyente puede oír, ¿verdad? Pero Dios guarde la hora que escuchemos esas palabras. Ni siquiera quiero pensar que dice: apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Sabes quiénes son? Son los religiosos, los legalistas, los que piensan que se pueden ganar su salvación. Son los que le van a decir, por eso dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La semana pasada, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que creamos en Jesús, que creamos en su Hijo. Pero estas personas nunca realmente recibieron a Jesús en su corazón. Estaban sirviendo otras cosas. Y por eso van a estar delante de Jesús y le van a decir: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos en lenguas. En tu nombre le dimos de comer a los pobres. Y la triste contestación de Dios va a ser: apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Porque nuestra relación con Dios es basada en la gracia y nuestra fe en Él. Entonces, palabras, le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Reconocemos que sin Él no somos nada y reconocemos que no podemos llegar solos. ¿Ves? La gracia, la relación correcta con Dios. Eso elimina el orgullo, elimina la arrogancia, elimina el estrés, elimina tantas cosas negativas de nuestras vidas, porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entonces entramos a su verdadero descanso, como dice ahí en Hebreos. Entramos en el descanso de Dios. Y por eso Pablo enfatizó esto tanto, porque estaban los judaizantes, estaban los falsos maestros diciéndoles: no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer estas obras para ser salvos. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y nos escribió esta hermosa epístola, esta carta a los romanos, y les empezó a explicar, empezó a desenvolver el tema de la gracia, la fe y la salvación en Jesús. Entonces Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros le debemos todo a Él.
Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, eso es muy hermoso. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham y luego hizo un pacto, Él solo lo hizo. Así como Jesús solo murió en la cruz, Dios hizo el pacto con Abraham solo. Fíjense, vamos a leer un poco la historia. Estamos viendo Génesis capítulo 15, versos 8 al 10, y nos vamos a brincar al 17 y 18. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años. Fíjense, 3 años. El ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. Murió a la edad de 33 años. Estuvo en la tumba por 3 días y resucitó. Este pacto que iba a hacer con Abraham era, ¿cómo se le llama? Estaba prediciendo, estaba profetizando lo que algún día iba a volver a hacer, pero él solo. Otro sacrificio. Este es un sacrificio, pero un día Dios iba a mandar a su hijo a hacer un sacrificio por nosotros. Dice, una tórtola también y un palomino, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En esos días, cuando las personas hacían pactos, tomaban a los animales, los mataban y los partían por la mitad y los ponían hacia el lado. Y lo que hacían las personas que tomaban el pacto, se tomaban de la mano y caminaban en medio de los animales. Y de esa manera sellaban el pacto. Y lo que quiere decir eso era, si no cumplo mi parte del pacto, que se me sea hecho como esos animales. Eso es lo que significaba. Entonces Dios le dijo a Abraham, ok, toma esos animales, pártelos por la mitad y ponlos de lado a lado. Y hay otras cosas, y ustedes pueden leerlo en su casa. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, Abraham se había dormido. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pacto de darle la tierra de Israel. Ahora, nótese algo. Dios solo caminó por ahí. Si hubiera caminado Abraham por ahí con él, hubiera sido la muerte de Abraham, porque Abraham no podía guardar ese pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto eterno y solo él lo podía cumplir. Entonces, de igual manera, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, lo que tenemos en nuestras vidas, solamente Jesús lo pudo cumplir. Él solito fue a la cruz, vivió 33 años en este mundo, fue muerto, fue sepultado por 3 días, resucitó, él solo. Por eso, hermanos, escúchenme, no debemos orar a María. No debemos decir que María es corredentora con Jesús. Es una mentira del diablo, del infierno. María no murió por nuestros pecados. María tuvo que darle su vida a Jesús para ser salva como todos nosotros. No hay corredentor. Jesús, solo Jesús. Él fue el único que murió por nosotros. Dice que hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús el hombre. Él pagó el precio. Entonces, Él solo pudo establecer el nuevo pacto o lo que llamamos el Nuevo Testamento. Es muy hermoso. Entonces, la persona que cree que Jesús es el único que justifica al pecador, le es contado como justicia. Dios lo justifica. Oh, mira, Él cree en la obra, el trabajo que yo hice y por lo tanto lo declaro justo. Es muy poderoso, es muy sencillo, pero es muy profundo a la vez. Y es muy hermoso lo que Dios hizo. Cuando Pablo escribe, dijo, dice, las maravillas, los tesoros, la profundez de los misterios de Dios. Y todo esto son tonterías para el mundo.
El mundo no comprende eso, el mundo es egoísta, el mundo quiere todo para mí, todo para mí. Pero no comprende que Dios lo dio todo para declarar a los pecadores justos. Muy hermoso. Vamos a ver versos 7 y 8, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Hablaba David, escribió David. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado quiere decir feliz o bendecido. El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, según la ley judía, una cuestión se resolvía con 2 o 3 testigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dialogando con los fariseos? Y dice, si yo diera testimonio de mí mismo, no sería válido. Pero dice, el Padre también testifica por mí. El Espíritu Santo. Entonces, con 2 o 3 testigos se establece algo. Entonces, aquí Pablo invoca al patriarca Abraham y al rey David para probar que Dios justifica y perdona los pecados de los impíos por la fe. Abraham le creyó, David le creyó. Siempre ha sido por fe, hermanos. Nunca ha sido por obras. Desde el principio, desde Adán. ¿Verdad? Cuando les profetizó que un día iba a venir el Mesías. Cuando le dijo que, hablando de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dice, tú le pisarás la cabeza de la serpiente y la serpiente te herirá el calcañar. Estaba hablando del Mesías. Desde entonces fue la primera vez que fue profetizado Jesús. Entonces Adán le creyó, Eva le creyeron a Dios. Noé le creyó a Dios. Los profetas le creyeron a Dios, los reyes justos. Los héroes del Antiguo Testamento le creyeron a Dios y les fue contado como justicia. De igual manera ahora, en ese aspecto no ha cambiado. El que le cree a Dios, el que cree en su Hijo Jesús, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Salvación por la fe, por gracia en Jesús. Vamos a seguir. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Una pregunta retórica. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es muy bonito. Escriben sus papeles. Pablo hace una pregunta retórica. ¿Se acuerdan que una pregunta retórica es básicamente estás haciendo una declaración, pero lo pones de una manera de cuestión, de pregunta? ¿La justificación es para los circuncidados solamente o también para los incircuncisos? Cuando se escribió eso en el capítulo 15 de Génesis, la fe de Abraham le fue contada por justicia antes de la circuncisión. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia antes que le diera el mandamiento de la circuncisión. Entonces, no hay ningún acto religioso, no hay ningún rito que te pueda salvar. Tienes que poner tu confianza en Dios. Este glorioso hecho significa que la justificación por la fe es también para los gentiles. Entonces miren, Dios desde el principio, aun cuando escogió a Israel, Él ya tenía un plan para salvar a toda la humanidad. Es más, podías ser salvo en uno de esos días. Si tú te querías convertir al judaísmo antes de Jesús, lo podías hacer. Claro, tenías que pasar por todos los ritos, pero podías creer en el Dios de Israel. Pero después que vino Jesús, ahora lo hizo totalmente claro
que toda persona que pone su fe en Él, no importa tu trasfondo étnico, no importa de qué país seas, no importa cuál sea tu cultura, no importa, si tú pones tu fe en Jesús, serás declarado justo, serás justificado, alcanzarás la salvación. Es como el bautismo. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38? Dice, arrepentíos y bautícense. Primero tienes que creer en el Señor. El arrepentimiento involucra, es metanoia, involucra un cambio. Dice, vas caminando en una dirección, pero decides dejar de caminar en esa dirección y vas a caminar en otra dirección. Vas a dejar de caminar en la dirección del mundo y ahora vas a caminar en la dirección de los caminos de Dios. Primero tiene que ver la fe. Tenemos que creer en Él. ¿Cuánta gente solamente se mojó? Es todo lo que pasó. Porque creen que el rito del bautismo los salva. Y claro, el bautismo es importante, ¿verdad? Si tú eres un creyente en Jesús y estás hecho y completo y puedes hacerlo, debes bautizarte. Es un mandamiento. Pero el punto que te quiero decir es que si nomás te vas a mojar, no le das tu vida al Señor, no te arrepientes, nomás te vas a mojar. Porque así como la circuncisión fue un sello de la fe que Abraham había puesto en Dios que iba a cumplir lo que dijo, así es el bautismo, es un sello, es una señal de que tú ahora eres un seguidor de Jesús, que has puesto tu confianza en Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, aunque se bautice, será condenado. ¿Entiendes? Tenemos que creer primero. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor primero. Y cuando Él nos declara justos, ¿verdad? Cuando es el nuevo nacimiento, esa transacción espiritual que solamente Dios puede hacer. Entonces, basado en eso, obedecemos a Dios. Nos bautizamos. Leemos la Biblia, oramos, nos congregamos, les hablamos a la gente del Señor, ayudamos a los pobres, ayudamos a los necesitados, ¿verdad? Tantas cosas. Pero todo eso es basado en que ya somos salvos, no para salvarnos, ¿verdad? Y dije antes que las obras son importantes porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta, o sea, no hay evidencia. Dijo, yo te muestro mi fe por mis obras. Si no hay obras, entonces esa fe no es genuina. Tiene que haber obras. Pero tenemos que comprender que la salvación es un trabajo, es una obra que Jesús hizo y que viene por poner nuestra confianza en Él. Decidir que vamos a ser sus discípulos y lo vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo? 10 años, 20 años, 40, 50, 80 años. No, toda la vida. Toda la vida hasta que muramos o que el Señor venga a recogernos. Pero la justificación, la fe en Jesús es para todos. Todos, 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 todos. Nadie queda excluido. Ningún ser humano queda excluido. Hasta la persona peor que te imagines, si se arrepiente, si se vuelve al Señor, si pone su confianza en Él, la poderosa sangre de Jesús es poderosa para lavar todos sus pecados, para limpiarlo, para hacerlo una nueva persona. Y ha sucedido. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Amén. Vamos a ver los versos 11 y 12. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, lo que acabo de hablar, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también ellos, a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Esto es muy hermoso. Entonces, ¿qué nos compete? Abraham entonces es el padre espiritual de todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Es nuestro padre. En otras palabras, todos los que somos creyentes en Jesús
somos judíos espirituales. Tenemos las promesas, son para nosotros. En una ocasión, cuando las autoridades religiosas estaban alegando con Jesús, ellos se referían a ellos mismos como nuestro padre Abraham. Mi padre Abraham. Jesús les dijo, si ustedes de veras creían en Abraham, creerán en mí porque él escribió de mí. Nosotros somos seguidores de Moisés. Dice, si ustedes de veras creían en Moisés, creerán en mí porque Moisés escribió de mí. Entonces, la triste realidad es de que Abraham no era el padre de ellos. ¿Saben quién era el padre de ellos? Jesús les dijo. Dice, ustedes actúan y siguen a su padre el diablo. Jesús era muy valiente. Digo, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Moisés. Ustedes son hijos del diablo. Porque desean hacer las obras del diablo. Entonces debemos regocijarnos. Nosotros también estamos contados entre los hijos de Abraham. ¿Quiénes somos? Los hijos de la fe. Los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Qué hermoso. ¿Verdad? Qué hermoso. Confiemos en Dios, hermanos. Todos los días de nuestras vidas. No importa qué tan difícil se ponga. No importa. Pongamos nuestra fe en el Señor. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados y experimentamos el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese milagro, es un milagro. El milagro más grande del mundo es la salvación. Es que Dios toma un espíritu muerto y lo reaviva. Lo hace un espíritu vivo. Ahora, nuestro espíritu vivificado tiene comunión con Dios, se comunica con Dios, porque es la manera que nos comunicamos, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, el milagro más grande del mundo es el nuevo nacimiento, es cuando Jesús transforma nuestras vidas, cuando nos saca del reino de las tinieblas y nos mete al reino de Dios, al reino de la luz. Cuando ya no somos huérfanos, ¿verdad? Las personas que no tienen al Señor son huérfanos espirituales, no tienen padre. Y el que tienen es un padrastro que los odia. Pero cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz, ahora somos adoptados. Ya habíamos hablado en otro sermón sobre los beneficios de los hijos adoptados, ¿verdad? Ahora tenemos todo el derecho, un hijo adoptado tiene todo el derecho de los hijos naturales. Entonces, ahora que hemos sido adoptados y ahora Dios es nuestro Padre, somos herederos de todo lo que pertenece a Dios. Él dijo, todo lo que es mío es de ustedes, ¿verdad? Aún no se manifiesta, aún no podemos imaginarnos qué involucra todo eso, pero lo que sí sabemos es que es nuestro, ¿verdad? Y que estamos esperando un tesoro que nadie nos lo va a poder robar, no se va a echar a perder, nadie, no le pertenece a nadie más que a mí. ¿Sabían eso? Miren, desde que Jesús murió y ascendió al cielo, dice que se fue a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Entonces para nosotros son 2000 años, pero para Jesús son 2 días, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que 1000 años para el Señor es un día como 1000 años. Entonces, ya hace 2000 años que el Señor está preparando nuestras mansiones y está preparando un banquete, las bodas del Cordero. Y en ese banquete, a cada persona que tiene su fe en el Señor, que son hijos de Dios, está un lugar reservado. Tiene nombre. Se han ido, me imagino que a banquetes, a lugares donde, o escuelas o lo que sea, ponen sus nombres ahí enfrente. Pues hay un lugar en el cielo donde está tu nombre escrito. Está ahí. Y nadie más que tú puedes ocupar ese lugar. ¿Verdad?
palabra nos está esperando algo glorioso y hermoso, donde Dios nos va a honrar. ¿Qué va a honrar? Nuestra fe en Él. Que le creímos. Eso es lo que agrada a Dios. Sí, mira, mi hijo tuvo luchas, tuvo pruebas, sin sabores, pasaron muchas cosas en su vida, pero creyó en mí, fue un vencedor, venció, ¿verdad? Y ahora yo voy a premiar a mi hijo o voy a premiar a mi hija porque puso su confianza en mí. Y vas a llegar a ese lugar y es tuyo, ¿verdad? Te van a llevar los ángeles y te van a sentar y nadie más puede ocupar ese lugar más que tú porque es tuyo, ¿verdad? La silla está vacía en estos momentos. Lo único que está esperando es que llegues a la gloria de Dios. Promesas de Dios, ¿verdad? Pero son promesas que recibimos y vemos con los ojos de la fe. O sea, creemos, sí. Señor, no lo puedo ver. A ver, digo al Señor, Señor, no te puedo ver, mis ojos nunca te han visto. Ahora te adoro por fe, pero va a llegar el día en que te voy a adorar cara a cara. Un día voy a estar allí. Y mi fe, los ojos de mi fe me dicen que se va a cumplir, que es muy verdadero, es real. No es una esperanza vacía, es muy real. Y algún día Dios nos va a premiar nuestra fe en Él. Eso es lo que le agrada. Créele a Dios. Deja de oír las voces del mundo, ¿verdad? Lo negativo, oh, vas a fracasar. Tu hijo nunca se va a convertir. Nunca va a suceder eso. Esos son reportes del diablo. El Señor los reprenda. Que caigan y digan, no. Yo he puesto mi confianza en la palabra de Dios. Y cita la palabra de Dios. Dice, no, dice, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Verdad? Sabemos que todo lo que pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios se nos será dado. ¿Verdad? Empezamos a citar la Biblia, empezamos a declararla porque sabemos que es la verdad. Una vez más, lo que crees es lo que vas a manifestar, es lo que vas a actuar. Si no crees en la palabra de Dios, hasta puede ser un predicador que predica muy bonito y la gente se salva por la misericordia de Dios, pero en su propia vida no cree y no actúa. Si pudieras ver su vida, es una vida contraria a la palabra de Dios porque realmente no cree. Es muy triste eso. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados y experimentamos el nuevo nacimiento porque la salvación no es por nuestras obras. Dios no nos debe nada. Amén. Como dijimos, le debemos todo a Él. Él dio su vida, lo dio todo por nosotros. Y ahora lo único que pide es que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Si no le has dado tu vida, te invito que invites a Jesús y decide que vas a dejar este mundo. Vas a dejar de seguir las cosas de este mundo y te vas a meter en su palabra y vas a buscar agradar a Dios. Porque le debemos todo, le debemos la vida, le debemos la vida eterna, le debemos todo al Señor. Todo lo que tenemos, toda bendición, es por la bondad del Señor. No nos tenía que dar. Dale gracias. Señor, no tuve que despertar esta mañana. Señor, tengo a mi esposa, no la merezco. Tengo a mis hijos, no los merezco. Tengo a mis nietos, no los merezco. Tengo trabajo, tengo casa, tengo bienes materiales. No merezco nada. Es por tu gracia, tu misericordia. Es porque escogiste no darme mi merecido, la condenación eterna, y escogiste darme lo que no me merezco, la salvación. Y luego, aparte de eso, añades todas estas bendiciones. Por eso dijo, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, no nomás no me diste lo que merezco, sino que me has dado lo que no merezco. Vivamos nuestras vidas en agradecimiento a Dios. Pongamos a pesar que Dios no nos debe nada, pero ha escogido bendecirnos. A veces nos enfocamos en lo negativo y no nos damos cuenta en lo que ya tenemos, ¿verdad? Que realmente somos bendecidos, más allá de lo que podemos imaginarnos. Bendito sea el Señor. Entonces Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo.
Conclusión. El orgullo religioso quiere tener algo que ver con la salvación del alma. La justicia de Dios dice que solamente Dios puede salvar a la humanidad. Esto es por la fe y no por las obras de las personas. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por tu palabra poderosa. Te pido que salga, Señor, haga todo aquello para lo cual fue enviada. Bendice a los que están escuchando, Señor, si tienen pruebas o luchas, Padre, ayúdalos. Si me está escuchando alguien que no ha sido salvo, Señor, que quite la venda de sus ojos y hagas brillar la luz del Evangelio a su corazón. Que ellos te reciban como su Salvador. Si hay alguien enfermo, te pido que los sanes. Si hay alguien desanimado, aliéntalo, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, Jesús nuestro Mesías. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, que sean grandemente bendecidos, tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.